Piña, de Emilia Pardo Bazán. Hija del sol, habituada a las fogosas caricias del bello y resplandeciente astro, la cubana Piña se murió, indudablemente de languidez y de frío, en el húmedo clima del noroeste, donde la confinaron azares de la fortuna. Sin embargo, no omitíamos ningún medio de endulzar y hacer llevadera la vida de la pobre expatriada. Cuando llegó, titiritando, desmanejada por la larga travesía, nos apresuramos a cortarle y coserle un precioso caciquín de terciopelo naranja galeonado de oro, que ella se dejó vestir de malísima gana, habituado, como estaba, a la libre desnudez en sus bosques de cocotero. Al fin, quieras que no, le encajamos su caciquín y se dio a brincar, tal vez satisfecha del suavecillo calorcillo que advertía, solo que con sus malas mañas de usar, en vez de tenedor y cuchillo, los 5 mandamientos en 2 o 3 días, puso el caciquín majo hecho una gloria. El caso es que le sentaba tan graciosamente que no renunciamos a hacerle otro con cualquier retal, porque lo bueno que tenía Piña, de que una vara escasa de tela se le sacaba un cumplido gabán, y de medio panal de algodón en ramas se le hacía un enredón delicioso, y apenas le gustaba a ella arrebujarse y agasajarse en aquel rinconcejo tibio, donde el propio curso de su sangre y la respiración de su pechito delicado formaban una atmósfera dulce que le traía vagas reminiscencias del clima natal. De noche se acurrucaba en su medio empanalito, pero de día la vivacidad de su genio no le daba lugar a que permaneciera en tal postura, y todo se lo volvía a saltar, agarrarse a una cuerda pendiente de un anillo en el techo, columpiarse, volatinear, enseñarnos los dientes y exhalar agrios chillidos. Si le llevábamos una avellana, media zanahoria, una uva, tendía su mano negra y glacial de ágiles deditos, trincaba el fruto, la golosina o lo que fuese, y mientras lo mordisqueaba y lo saboreaba y lo hacía descender, ya medio triturado, a las 2 bolsas que guarnecía bajo las mejillas su faz muequera, nos miraban con benevolencia y no sé si algún recelo sus contráctiles ojos de oro, ojos infantiles, que velaba una especie de melancolía indefinible. Mucho sentíamos verla prisionera detrás de aquella reja de alambre, pero el diablo que suelte a una criatura por el estilo no quedaría en casa a la media hora de haberla soltado títere con cabeza. Un día que logró escaparse, burlando nuestra severa vigilancia, causó más avaricias que el ciclón. Volcó 2 jarrones de flores, haciéndolos añicos. Por supuesto, arrancó las hojas a 3 o 4 volúmenes. Pasó por toda la casa de la gorra del cochero, acabando por arrojarla en el fogón. Destrozó un quinque, se bebió el petróleo y por último apareció media ahorcada en los alambres de una campanilla eléctrica. De milagro la sacamos con vida, demostrándonos una vez más su escapatoria, que la libertad no conviene a todos, sino tan solo a los que saben moderadamente disfrutarla. Pero, claro está, la infeliz Piña, al verse libre y señera, se había creído en sus florestas del trópico, donde nadie arma bronca a nadie por rana tronchada, más o menos. Pasado el desorden de su primera embriaguez, cayó Piña en abatimiento profundo, no sé si por la reacción de la febril actividad gastada en pocas horas o si por obra de la turca de petróleo. Causaba pena verla, a través del enrejado, tan alicaída, tan pálida, con el pellejo de las fauces tan arrugado y el pelo tan erizado y revuelto. Su inmovilidad entristecía la jaula, y su planillero gañido tenían cierta semejanza con la queja sorda del niño debilitado y enfermo. Comprendimos que era preciso intentar algún remedio heroico, y al primer capitán de barco que quiso aceptar la comisión le encargamos un novio para Piña. Nada menos que un novio, porque conviene saber que Piña conservaba el candor, la inocencia, la honestidad y todas esas cosas que deben conservar las damiselas creadores a la consideración y respeto del público. La flor, sí,
así se puede decirse, de su virginidad estaba intacta, y aunque ningún indicio justificara la atrevida y ofensiva suposición de que Piña estuviese atravesando la sazón crítica en que las doncellas se pirran por marido, la pena y decaimiento en que se encontraba sumergida eran motivo suficiente para que le proporcionásemos la supuesta distracción del amor y del hogar. Aflojamos, pues, 5 duros y el novio, muy lucio de pelaje y muy listo de movimiento, entró en la jaula como en territorio conquistado. Estaría aquel galán empapado en las teorías de Luis Vives, Fray Luis de León y otros pensadores que consideran a la mujer creada exclusivamente para el fin de cooperar a la mayor conveniencia, decoro, orgullo, poderío y satisfacción de los caprichos del macho, se habría propuesto llevar a la práctica el irónico mandamiento de la musa popular que dice: ¿tratarás a tu mujer como mula de alquiler? ¿O procedería, guiado por un espíritu de venganza y resentimiento, al notar que la joven desposada le recibía con frialdad evidente y con despego marcadísimo? Lo que pudo afirmar es que desde el primer día el esposo de Piña, al cual pusimos el nombre significativo de Coco, se convirtió en aborrecible tirano. Yo no sé si me dio entre ellos algo semejante a conyugales caricias. Respondo sí. ¿De qué? O por exceso de pudor, raro en gentes de su casta, o porque tales caricias no existieron. Jamás advertimos que Coco y Piña, en sus mutuas relaciones, se hubiese de otra manera sino de la que voy a referir. Encogida Piña en un rincón de la jaula, entre jirones de verduras, peras aplastadas y destrozadas zanahorias, llegábase a ella su marido, y bonitamente se le sentaba encima del espinazo, lo mismo que cómodo escabel, poniéndole las dos patas sobre las ancas y agarrándose con las 2 manos el pescuezo de la infeliz, a riesgo de estrangularla. Es tan difícil su posición, se sostenía en equilibrio Coco, sirviéndole de entretenimiento el atizar de cuando en cuando a su víctima un mordisco cruel, un impensado zarpazo, una bofetada en los ojos. Ella, trémula, engurruminada, hecha un ovillo, se mantenía quieta, porque la menor tentativa de escapatoria le costaría mordiscos, lampreazos sin número. Era inconcebible que el verdugo no se fatigase de estar así en vilo, pero no se fatigaba y permanecía enhiesto en su pedestal viviente, como los sátrapas orientales que extendían al pie de su trono una alfombra de cuerpos humanos. Si no escapábamos a la jaula, ofreciéndole a la pareja alguna finecilla de dulces o frutas, la zarpa de Coco era la que asomaba a través del enrejado de alambre, y sus papos, los únicos donde iban a esconderse las fresas o las almendras presentadas al matrimonio, por ventura dominaba el instinto de la golosina. Intentaba Piña halagar la diestra, mientras en sus ojos mordecinos de arrugado y sedoso párpado brillaba una chispa de deseo, pero inminentemente los dientecillos del marido hacía presa en sus orejas, el bofetón caía sobre sus fauces, y todo estímulo de la gula cedía ante la presión de dolor y del miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? He aquí el problema que me preocupaba. Cuando me ponía a reflexionar en la suerte de la maltratada cubanita, su marido, por mejor decir su tirano, era de la misma estatura que ella, ni tenía más fuerza, ni más agilidad, ni más viveza, ni dientes más agudos, ni nada, en fin, sobre qué fundar su despotismo, en qué consistía el tringulis, qué influjo moral, qué soberanía posee el sexo masculino sobre el femenino,
que así lo subyuga y lo reduce a una posición ni resistencia al papel de pasividad obediente y resignada a la aceptación del martirio. Los primeros días, en una lucha cuerpo a cuerpo, sería imposible profetizar quién iba a salir vencedor, si el macho o la hembra, Piña o Coco. La hembra ni siquiera intentó defenderse, agachó la cabeza y aceptó el yugo. No era el amor quien la doblegaba, pues nunca vimos que su dueño le prodigase sino manotadas, repelones y dentelladas sangrientas. Era únicamente el prestigio de la masculinidad, la traición de obediencia absurda de la femina, esclava desde los tiempos prehistóricos. Él quiso tomarla por felpudo y ella ofreció el espinazo. No hubo ni asomo de protesta y Piña se moría. Cada día estaba más pálida, más flaca, más temblona, más indiferente a todo. Ya no se rascaba, ni hacía muecas, ni nos reñía, ni trepaba por la soga. Su débil organismo nervioso de criatura tropical se disolvía. La falta de alimento traía la anemia y la anemia preparaba la consumición. Nosotros habíamos desempeñado hasta entonces el papel de la sociedad, que no gusta de mezclarse en cuestiones domésticas y deja que el marido acabe con su mujer si quiere, ya que al fin es cosa suya. Pero ante el exceso del mal, determinamos convertirnos en providencia y estableciendo en la jaula una división, encerramos en ella al verdugo y dejando sola y libre a la mártir. Sin pintar los visajes y chillidos de Coco, sería cuento de no acabar nunca, al ver que le ofrecíamos a Piña golosinas y alimento. Sus gritos de envidia y cólera aturdían la jaula, y al pronto Piña, oh hábito del miedo y de la resignación, no se atrevía a soberar el regalo, como si aún a través de la reja, en la imposibilidad de hacerle daño alguno, le impusiese el déspota su voluntad. Con todo, según fueron pasando días, renació en Piña la confianza, lo mismo que en su desollado cogote brotaba nuevamente el pelo, reflorecía su salud, engruesaba sus ojos de agata brillante, sus dientes parecían más blancos, su rabo prensil estaba muy juguetón y sus manos traviesas retozaban fuera de los alambres, complaciéndose en expulgar, por vía de caricia, a todo lo que se le acercaba a su prisión. Si a esto se añade la proximidad del verano, la suave de la temperatura, las frecuentes visitas del sol a la galería de los cristales donde teníamos la jaula, se comprendía la dicha de la esposa de Coco, su alegría, su nueva juventud, revelada en lo fino de su pelaje y en lo rápidos de sus movimientos y gesticulaciones. Para mayor felicidad de Piña, nos trasladamos a la granja, y ahí se le permitió espallarse por los jardines, subiéndose a los árboles, cuanto consentía en el largo de una cadenita ligera. Ella danzaba por la copa de las acacias y entre el follaje de las camelias, soñando tal vez en el cielo era no azul celeste, sino turqui, y el bosquecillo de frutales se convertía en cerrado manglar y que en el estanque nadaban en lugar de rojos ciprianos, pardos caimanes que dejaban en el agua un rastro de almizcle. Ya no le prendimos en la jaula, nos contentamos con amarrarla su cadena de noche a una argollilla. Cierta mañana encontramos la argolla y algún eslabón roto de la cadena, pero a Piña no. Apareció después de largas pesquisas en un alero de tejado, titiritando y medio muerta, ebria de libertad y de luz. Confundió las noches de Galicia con las luminosas y tibias noches antillanas, y el rocío, la niebla, el frío del amanecer le hicieron una herida mortal.
expiró lo mismo que una persona, o mejor decir, que una criatura, tosiendo, gimiendo blandamente, con agonía estertorosa, vidriándose sus ojos y humedeciéndose sus lagrimales. Mis niños quisieron enterrarla solemnemente en el jardín. Cavaron su fosa al pie del gran naranjo bravo, no lejos de un pie de salvia todo florido. Depositaron el cuerpo envuelto en un paño blanco, lo recubrieron de tierra, echaron sobre la sepultura flores, conchas, hasta cromos y aleluyas, y mientras los dos mayores lloraban a todas lágrimas de su corazoncito piadoso, la pequeña, haciendo trompeta con el hocico salado y ensayando los gestos y pucheros que juzgó más adecuados para expresar el dolor, pronunció estas palabras: condena del sentimentalismo y fórmula de un carácter jovial y antirromántico. Yo también quería llorar por la mona, pero no puedo. Red de Narradoras México.